Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Historias de Gordofobia en primera persona. Este es un proyecto de salud incluyente con el que creemos que una forma poderosa de evidenciar la violencia de la gordofobia es abrirnos a escuchar las historias de las personas que la viven en carne propia, que se enfrentan constantemente al estigma de peso y al estrés que esto genera. Como siempre, les recuerdo que en este espacio usamos la palabra gorda o gordo desde el respeto, sin ningún tipo de connotación negativa. Y hoy tengo el gusto de presentarles la historia de María Jesús. Bienvenida, María Jesús. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. Es un gusto estar acá compartiendo contigo y con las personas que van a ver esta entrevista. Súper. Antes de empezar, María Jesús, ¿por qué no te presentas y nos cuentas un poco quién eres, a qué te dedicas? Bien, mi nombre es María Jesús Gómez, me pueden decir Jesús, que es entre comillas el nombre artístico que estoy tratando de usar porque, bueno, me interesan mucho las artes, las escrituras, ese tipo de cosas, entonces ahí estoy un poco utilizando más ese apodo que mi nombre. Tengo Ujú. 28 años, soy de la ciudad de Talca, que está ubicada a 3 horas hacia el sur de la capital Santiago de Chile. Yo soy chilena, vivo acá. Eh, Me dedico actualmente a la psicología. Es una sorpresa quizá para algunas de las personas que me puedan estar viendo porque egresé de mi carrera hace ya 5 años atrás Ujú. y recién hace un par de meses que estoy trabajando por fin en lo que estudié y de eso vamos a hablar también un poco en un momento más con Alejandra. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir de mí? Estoy casada, no tengo hijos todavía, me encantaría tenerlos más adelante. Vivo con mi esposo, con un perrito y soy una persona gorda. Tengo una talla más grande que el promedio desde que recuerdo, desde los 4 años quizá en adelante, así que por eso estoy acá hoy con ustedes. Súper, súper Jesús. Muchas gracias. Me encanta Jesús, de hecho. Contanos, Jesús, un poco, ¿qué ha sido para ti la palabra gorda? ¿Qué ha significado para ti? Ujú. La palabra gorda para mí fue lo más terrible que me pudo haber pasado hasta hace muy poco tiempo, que es cuando yo hago como un cambio de vida y me encuentro con otro escenario posible que vamos a comentar luego. Pero fue una carga gigante desde muy pequeña el darme cuenta de que eh, se esperaba que yo fuera diferente, ¿sí? Más allá de los lugares en los que estuviera o más allá de mi desempeño académico u otros talentos que pudiera tener como niña, siempre todo se veía empañado como que era la persona gorda, la gorda que estaba en el lugar. Entonces es una palabra para mí fuerte, en el sentido de que me marcó por mucho tiempo, hasta hace un año, 2 años atrás, donde yo cambio mi manera de entenderla, que hoy sé que es un adjetivo, es una descripción que no tiene por qué ser bueno o malo, pero creo que socialmente no se ve así y eso influye mucho también en cómo nosotros nos sentimos, cómo nos desarrollamos y también en los espacios que ocupamos y a lo que nos atrevemos a hacer. Ujú. ¿Cuál ha sido tu historia de gordofobia? Ujú. Yo no me había dado cuenta de que existía la gordofobia hasta hace un par de años atrás, en que una amiga empieza a hacer su trabajo de grado como socióloga Ujú. y justamente empieza a mencionar esta palabra y yo la veo en redes sociales y me pregunto de qué se trata. Me resuena un poco porque, claro, si dice gordo es por algo y yo sé que las fobias también tienen cierto significado, entonces a ver de qué se trata. Y claro, y me doy cuenta de que esta gordofobia se refiere a la opresión que sufrimos las personas que tenemos un cuerpo gordo. Es una opresión que es sistemática, que muchas veces ni siquiera es consciente a las personas que la ejercen. Y cuando fui analizando eso, me pude dar cuenta de que es algo que también yo como persona gorda tenía, porque crecí creyendo que yo era menos capaz, crecí odiando mi cuerpo durante mi adolescencia,
tuve periodos muy, muy oscuros en los que no confiaba en mí misma, no confiaba en mis atributos, porque como decía, todo lo que yo pudiera hacer bueno siempre se veía empañado por el tamaño de mi cuerpo. Entonces, esta historia de gordofobia para mí parte desde muy pequeña, desde las típicas idas a las consultas médicas, donde la persona que me llevaba me decía, para ir tienes que hundir la panza, y es algo que una niña, hoy yo pienso que no debería sufrir ninguna mujer en realidad, no deberíamos achicarnos más para poder estar en los lugares donde deseamos estar. En el colegio yo sufría acoso, en la escuela sufría acoso escolar varios años también. En ese momento no se hablaba de bullying como tal, no se hablaba de acoso como tal, sino que era mirado como juegos infantiles, quizá como los chicos que se molestan entre ellos. En mi generación crecimos también creyendo que cuando un chico te molestaba, cuando un chico te perseguía o te hacía como daño, era porque quizá le gustabas, entonces quizá era algo bueno que él estuviera tan pendiente de ti, pero en realidad no era así. Hoy podemos reconocer que esos son actos de violencia. Y también al ir creciendo, por supuesto que me fui involucrando en el mundo de las dietas. Hubo periodos de mi vida en los que tuve dietas muy restrictivas, donde efectivamente perdí muchos kilos de peso. Si hay alguien acá que esté enfrentando en estos momentos un trastorno de la conducta alimentaria, esto puede ser gatillante, pero yo perdí aproximadamente 20 kilos de peso a los 15 años, que es una cantidad gigante en un periodo de un mes, y que luego al año siguiente los recuperé y los recuperé aún más, y hoy entiendo que es porque las dietas no funcionan. No funcionan estas dietas restrictivas. La alimentación no debiera ser así, privándonos de cosas. Que, no soy experta en alimentación, pero entiendo que hoy se está hablando de un comer diferente y yo no lo conocí. Entonces, paso esta etapa de la adolescencia creyendo que no era lo suficientemente bonita, lo suficientemente buena. Sí destacaba en mis actividades académicas, destacaba siendo la mejor alumna de mi curso, de mi clase, de todo el colegio incluso, al terminar mi enseñanza media, que es como le llamamos acá en Chile a la última etapa del colegio, de la educación. Sí fui la mejor de mi generación, pero yo sentía esta presión de destacar en eso porque sentía que no podía destacar en otra cosa. Para las cosas artísticas, para lo deportivo, creía que no podía, y mi entorno también de alguna manera me lo hacía ver, porque mis compañeras que eran más delgadas también pasaban por estos periodos de dietas, porque para una mujer el engordar es algo terrible, desde muy pequeña hemos aprendido eso. Y ya posteriormente, en mi etapa adulta, cuando comienzo la universidad, también esta sombra me acompaña muchos años. Yo logré llevar mi carrera en los años que correspondía. Estuve de intercambio también, me fui unos meses a Portugal a estudiar psicología y allá conocí otro mundo. La primera vez que yo vi a una mujer de talla grande en bikini fue en una playa al sur de Portugal, en el Algarve. Y esto me cambió la forma de verme a mí misma. No llegué a hacerlo yo, a ponerme un traje de baño ni nada de eso. Esas cosas para mí siempre estuvieron prohibidas porque no me iba a ver bien de acuerdo a mi propia creencia. Pero recuerdo haber visto a esa chica, era una chica de Polonia, em, y que estaba, la verdad no le importaba el cómo se viera, ella estaba disfrutando el verano, estaba disfrutando la playa y estaba orgullosa de su cuerpo. Y sentí ahí por primera vez que quizá había algo que yo todavía no sabía, que quizá en ese lado del mundo había una apertura más grande a los cuerpos diversos, pero como yo regresé a Chile
pronto, un par de meses después. La verdad es que no profundicé en ello. Seguí mi vida normal. Para mí esa normalidad significaba restarme de espacios públicos, significaba restarme de las playas, de las piscinas. Hoy me he dado cuenta de que tampoco nunca participé de una fiesta de disfraces como adulta, porque me genera mucho estrés el solo pensar en que tengo que ir a elegir un disfraz y que posiblemente no haya de mi talla. Lo mismo con el comprar ropa. He vestido muchos años de una misma forma, con colores negros o ropa muy específica, no acorde a mi edad quizá, por lo mismo, por no estresarme en ir a tiendas. Entonces, es algo que la gordofobia, tanto del medio como la que yo puedo reconocer que he tenido también, es algo que ha estado muy, muy interiorizado en mi día a día, no solamente en episodios. Yo no podría decir solamente un episodio que me marcó donde fui dañada por ser gorda, sino que es toda una vida donde he vivido esa presión. Y es fuerte decirlo, Mm. el darse cuenta de que has pasado cosas tan duras que no tenías por qué haber pasado, pero hoy estamos en un punto de la historia en que podemos hacer los cambios, podemos usar los espacios, podemos escucharnos las unas a las otras, y eso me tiene muy, muy contenta. Sí, qué importante es eso. Es algo que varias de las cosas que has dicho se van repitiendo en todos los episodios que grabamos, ¿no? Es esta sensación de sentir que tienes que destacar, ¿no? Como que es lo único, digamos, que puedes ser buena, entre comillas, ¿no? O esta necesidad de hacerte valer de alguna manera. Todo esto que dices también de no sentirte cómoda en tu cuerpo, no sentirte tranquila y en paz, en simplemente como eres. Y esa marca que deja el estigma, ¿no? El estigma que, como dices tú, está impregnado en todo lo que es tu vida. Y otra cosa que me impacta también y que me parece súper importante destacar es la necesidad y la relevancia de la representación, ¿no? Qué importante es empezar a abrirnos a ver cuerpos diversos en redes sociales, en el cine y a normalizar lo que es normal, ¿no? Lo que no Ujú. es normal es lo que se nos intenta vender. Así los cuerpos diversos han existido desde siempre. Que no los veamos en pantalla o que no los veamos en la calle es precisamente porque nos hemos escondido. Y los medios, la industria de la moda quizá han sido violentos con nosotros. Ahora, a mí hay algo que me marca mucho hace un par de años atrás, que cuando comienza la pandemia, yo había finalizado mis estudios, me fue muy bien en lo académico, pero sentía que como yo era gorda, no iba a poder ayudar a nadie desde mi carrera como psicología. Y es una creencia que tuve hasta hace muy poco tiempo atrás, porque en mi interior estaba la seguridad, no solo la creencia, la seguridad, la certeza de que la gente al verme pensaba, ¿y cómo me va a ayudar a mí si no se ha ayudado a sí misma? Que es una frase que nadie me dijo, pero que fui anidando durante los años y resultó ser una mentira porque hoy estoy trabajando finalmente como psicóloga. Hoy estoy, justo el día de hoy estoy inaugurando una oficina que voy a compartir con otra profesional donde voy a poder recibir pacientes. Y esto no hubiera sido posible si yo no hubiera visto mujeres exitosas de mi talla e incluso quizá más grandes, que hasta hace unos años atrás yo no las veía. Es como lo típico que te dicen, como por ejemplo, un oftalmólogo va a ser ciego, o la nutricionista cómo va a ser gorda, o el psicólogo cómo va a tener problemas emocionales. Y también es algo que es súper real porque somos personas primero que todo. Así que
el tema de la representación es algo en lo que yo reconozco que me cuesta a veces, el mostrarme a mí misma. Hoy estoy decidida a ocupar espacios, hoy estoy decidida a ya dejar de esconderme, a dejar de creer que valgo menos por mi tamaño, pero sé que hay muchas personas que todavía están sufriendo esto y también es uno de los, de las cosas que me mueven a hablar, a contar mi historia, porque sé que hay personas que se sienten identificadas y sé que podemos cambiar vidas, así de radical, cambiar vidas con un relato. Así que este espacio es genial para eso. Gracias. Sí, totalmente, esa es la idea. Jesús, me surge una duda ahora. ¿Tú Ujú. vives todo esto en la carrera? O sea, ¿cómo se manifiesta esto en tu carrera? Porque, claro, otras personas que han venido aquí me han contado cómo han vivido esto desde la carrera de nutrición, donde, como has dicho tú, puede ser un poco más evidente. En psicología, ¿tú lo has vivido también? Yo diría que más que en la psicología como tal, la formación universitaria en la que yo partí es una formación que es por competencias, donde tú tienes que desarrollar ciertas competencias para obtener tu grado, pero que además de eso es la competitividad entre los mismos compañeros, entre las mismas personas. Y a mí me insegurizaba mucho el hecho de tener compañeras más delgadas que yo. Ujú. Entonces creo que por ahí viene mi temor a quizá no ser tan buena o a veces a esconderme y decir, no, mira, mejor presenta tú esto porque yo creo que no me va a salir tan bien, cuando en realidad yo sí era capaz, pero no me gustaba cómo me veía. Y luego al finalizar ese espacio, siento que es un tema más allá de que sea de la carrera o de la psicología, era una convicción personal mía. Sí, Ujú. yo no podría atacar el día de hoy mi carrera, sino reconocer que en mí habían estos inconvenientes, estas dudas. Ahora, de que existen, por ejemplo, terapeutas para bajar de peso que te ofrecen eso como una práctica, existen. Existen también personas que están de acuerdo con la medicación, que están de acuerdo con el tema de las cirugías, con buscar a como dé lugar una talla más pequeña, pero afortunadamente en este momento de mi vida, donde ya por fin Ujú. decido dedicarme a lo que estudié, me he encontrado con colegas, con investigadoras que están trayendo estos temas a la mesa, algunas de talla grande, otras no, pero que son aliadas en este movimiento y que están abriendo espacios a que las mujeres nos cuestionemos las cosas primero que nada, que nos preguntemos. Si alguien llega a mi consulta hoy día y me dice que quiere bajar de peso, le preguntaría primero que nada por qué quieres hacerlo, en lugar de asumir que es porque es un tema de salud, porque quiere mejorar hábitos, porque hoy sé que cuando vemos a una persona de una talla grande, eh, vemos solamente eso, vemos su talla, pero no estamos viendo sus hábitos, no estamos viendo su estado de salud, no estamos viendo la disponibilidad de alimentos que tiene, la disponibilidad de ejercicio que puede hacer, entre otros factores que influyen en el peso. No conocemos su genética, que también impacta el tamaño corporal. Entonces, el día de hoy, afortunadamente, me he encontrado con profesionales que tienen esta mirada más abierta y menos sesgada. Y es también en lo que yo quisiera especializarme en algún momento. Siento que tiene mucho valor mi testimonio también en esa área y que me da cierta autoridad para no permitir que nadie más pase por estos inconvenientes y que nadie más acorte su vida, ¿sí? Que nadie más acorte su vida por no estar en la talla correcta, entre comillas, correcta. Sí. Y estoy pensando en este mensaje de los kilos emocionales, ¿no? Que se escucha tanto por ahí, que resulta ser tan violento también, ¿no? O sea, cómo se está impregnando todo esto
a todas las áreas, ¿no? O sea, como al final esta exigencia salutista, incluso a la parte emocional, en la que realmente no podemos saber absolutamente nada de las emociones de una persona tampoco, ¿no? Por ver el tamaño de su cuerpo. Sí, y ojo que las emociones están ahí por una razón, no están para sentirlas. Nos dicen algo de nuestro cuerpo, nos dicen algo de la etapa de vida que estamos pasando. Entonces también el hecho de decir que debemos eliminar el hambre emocional, la verdad es que tampoco es una práctica sana, no es una práctica saludable. El que yo hago con mis emociones va a impactar el resto de mi vida. Entonces surgen obviamente estos discursos de pronto sin el afán de desmerecer ninguna investigación o ningún profesional que se dedique a ello, pero creo que quizás hay cosas que no estamos viendo cuando avalamos estos discursos. Y también hay que tener ojo con cómo estos movimientos se vuelven una estrategia de marketing, Mm, finalmente, y una industria que sigue creciendo y seguimos avalando la industria de la delgadez a través de esto que parece que es sano, pareciera, pero no lo es. ¿Sabes qué? Recuerdo ahora, justamente me pasa muy seguido. Yo tengo mi perfil de Instagram profesional y tengo también un perfil personal donde comparto reflexiones de la vida y cosas así, y donde me muestro cómo soy con mi tamaño completo. Y sabes que al menos una vez a la semana me agrega un perfil para ofrecerme tratamientos para bajar de peso, mm, sesiones de ejercicios, tratamientos no me refiero como algo psicoterapéutico con evidencia científica, sino que pastillas, cafés, tés, productos de ese tipo. Y ayer reflexionaba de que lo encuentro tan violento, tan agresivo, te muestran un antes y un después, te hacen creer que tú no llegas a ese cuerpo porque no tienes fuerza de voluntad y te suman un estrés más grande todavía de tener que cumplir. ¿Cómo no vas a poder hacerlo si te lo estoy ofreciendo a tus celulares? Prácticamente un regalo que te estamos haciendo. Debes bajar de peso, es como es el discurso, ¿verdad? Y ujú. ayer justamente reflexionaba en eso, en lo violento que sería, por ejemplo, que yo escuchara a una persona hablar y le dijera, hey, veo que tienes problemas en las emociones, ¿quieres venir a terapia? No se hace eso, no es ético, no es agradable. Entonces, las personas se sienten con el derecho de querer hacer que los otros reduzcan su talla, su espacio, sin saber nada del otro, sin conocerlo, sin nada de eso. Y me pareció muy violento. No sé si has visto anteriormente ese tipo de prácticas, pero a mí en lo personal me pasa, sin exagerar, una vez a la semana. Mm. Lamentablemente sí, sí lo he visto. Y pienso también que es un tema de gordofobia y de violencia estética, ¿no? Porque no solamente, o sea, pasa mucho a las mujeres, igual a mí, o sea, yo tengo 48, 49, no, 48 años, estoy contando, 48 años y yo tengo canas y demás, y no hay, como dices tú, no hay día que no me ofrezcan productos para pintarme el pelo, para mejorarme aquí, o que el botox en el codo, o sea, realmente es espantoso y es, como dices tú, es muy violento que lleguen a tu perfil, porque antes por lo menos, o sea, lo veías en la tele, ¿no? Ahora te Claro, llegan a ti. sí, es increíble eso. Y veía en un capítulo anterior de esta serie también el testimonio de un hombre que ha sufrido Mm, estas mismas cosas, pero sin el ánimo de desmerecer su testimonio, que por supuesto es valiosísimo. Desgraciadamente somos las mujeres las más afectadas sí, históricamente, y lo más triste es que somos mujeres de todas las edades. sí. Ni siquiera las niñas, hoy en día, las niñas que no han tomado una sola decisión en sus vidas para tener el cuerpo que tienen, ni siquiera ellas hoy pueden vivir con libertad sus cuerpos. Y eso yo lo considero terrible. Sí. En la certificación en la que estudiamos hay,
había una maestra de chiquitos, ¿no? Y nos contaba que sí, a los 5 o 6 años ya escucha niñas diciendo que tienen que adelgazar, que necesitan estar a dieta y lamentablemente papás que en el infinito amor que les tienen, por supuesto, no es un juicio a los papás, tratan de evitarles ese dolor, ¿no? Y, y les generan muchísimos más problemas, por supuesto. Ujú. Sí, yo te puedo contar también de eso. Mi Mm, historia de gordura es familiar. Si yo miro en mi familia, hay muchos cuerpos grandes, tanto por parte de mi padre como de mi madre. No entiendo por qué se esperaba que yo fuera, que yo fuera diferente, si la verdad es algo de genética. Yo siempre pienso, sería ideal que al nacer nosotros pudiéramos tomarnos este examen genético para conocer cuáles son nuestros riesgos, son nuestras predisposiciones biológicas. No todos tenemos esa posibilidad económicamente o para poder acceder a ello, pero la verdad es que el entorno en el que estamos, el entorno donde crecemos puede facilitar o debilitar estos mensajes. Y en mi caso, con el amor que siento por mis padres, mm, que espero no vean esto, pero con el amor que siento por ellos, justamente ellos amplifican este mensaje. Bueno, mi padre falleció ya hace 10 años, pero mi madre hasta el día de hoy, para ella es un tema la comida. mm, Es un tema gigante. Ella, de hecho, hay horarios en los que no come derechamente por no seguir agrandando su cuerpo y es una mujer ya mayor. Entonces, están tan interiorizados estos mensajes en nosotros de que siendo gordos vamos a ser prácticamente un estorbo cuando seamos ancianos, que está dejando pasar la vida que tiene hoy pensando en lo terrible que va a ser ese mañana de gordura, que la verdad no tendría por qué ser así. Y claro, justamente yo vivo esto desde pequeña. Las primeras veces que supe que tenía un cuerpo más grande fueron en mi casa o en casas de familiares mm, donde se hablaba de esto y de una manera no muy agradable. Yo recuerdo un comentario muy especial que me marcó mucho. A los 6 años, una tía familiar de mi padre que dijo, esta niña crece para los lados solamente. mm, Y eso me marcó para toda la vida. Eh, y así hay muchas frases que uno le siguen resonando durante el mm, resto de la vida. Por ejemplo, hoy estoy casada felizmente, pero antes de eso, antes de casarme, por supuesto que estuve en el mundo de las citas, me interesaban los chicos. Y hubo uno en particular, esto es, es muy personal quizá, pero hubo uno en particular que salimos y me dijo, bueno, no tienes un cuerpo de modelo, pero sí tienes bonitos ojos. Y, y cosas así que cuando tú escuchas eso, te vienen los recuerdos de cuando eras más pequeña, de todas esas veces que alguien se rió de ti, de que no querías estar en un lugar porque se iban a burlar de ti. Entonces, al final es algo que te va dando vueltas y vueltas y vueltas, y uno llega a un momento en el que dice, bueno, para qué vivo? ¿Para qué mm, vivo esto? Enfrenté la depresión, viví depresión, si bien no gatillada directamente por la gordofobia, pero sí muy avalada por esto. Y son espacios terribles. Yo creo que nadie debiera cuestionarse su derecho a vivir. Nadie debiera cuestionarse el poder utilizar un espacio en el mundo en el que vivimos, en el que fuimos creados. Yo personalmente soy cristiana, soy creyente, y me hace mucho sentido el saber que fuimos creados con un cuerpo. Simplemente eso, el que tenemos un cuerpo que nos permite
disfrutar, que nos lleva a distintos lugares, que nos permite hacer obras, distintas acciones que nos permite vivir. Necesitamos este cuerpo para vivir. Y no debería ser para nadie un problema el tener un cuerpo, sea del tamaño que sea. Es cierto, y además somos un cuerpo. Todo, todo esto que estás contando está marcado en tu cuerpo, o sea, lo vives en tu cuerpo. Entonces, qué fuerte esto que estás Ujú. diciendo. Fuerte la historia de tu mamá también, que no tenga un límite de edad, como decías, ¿no? Hace un tiempo escuchaba, la verdad es que no recuerdo bien como para dar el crédito de dónde he escuchado esto. Creo que era en un podcast en el que Mm. era una médica que estaba hablando de que, no sé, hasta los 65 años hay que hacer toda la lucha para bajar a la gente de peso y ya, si pasan ese umbral de edad, ya, no, o sea, los dejemos tranquilos si pasan ese umbral de edad porque ya que, me parece tan rudo, tan violento eso también que decía, o sea, y decía, está muy metido este paradigma, ¿no? Este sesgo en nuestra cabeza que incluso al verbalizar este tipo de cosas no las podemos reflexionar. Y Sí, no, yo he estado ahí, por supuesto, yo creo que todos hemos estado ahí en algún momento y una vez que uno empieza a cuestionarlo ya le resulta obvio y antes no, pero me pareció tan terrible. sí, y es impactante que hay cosas que uno jamás se cuestiona sobre esto. Se asume que todas las mujeres, que todas las mujeres gordas estamos deseando infinitamente ser más delgadas. Y la mayor parte del tiempo sí, porque claro, porque es difícil vivir en una cultura gordofóbica. Es sumamente difícil cuando tú necesitas vestirte y no hay ropa de una talla que se acomode a ti. Entonces, uno vive, las mujeres vivimos, y a veces cambiamos este discurso en el que yo también mm, pongo algo de atención cuando alguna mujer dice, no, es que yo en realidad no es que quiera adelgazar para los otros, es que yo quiero adelgazar para tener la satisfacción de, por decir un ejemplo, de entrar en ese jeans que quiero, de esa talla específica. Y claro, suena muy bonito de que tú te estás cuidando, porque se usa esta palabra de cuidarse, de que tú estás haciendo estos esfuerzos, estas restricciones por ti, para tu bien, para entrar en esa talla, pero no deberían haber pantalones de todas las tallas, no deberían existir ropa de todos los tamaños, no deberíamos las personas, independientemente del tamaño que ocupemos, poder ocupar el espacio simplemente. Entonces, claro, son estos discursos que de pronto vamos cambiando un poco, pero que igual tienen algo ahí a la base, algo bien delicado. Y tal como dices tú, esto desgraciadamente no tiene una edad, no tiene No, una edad. Vemos mujeres muy jóvenes afectadas, como también mujeres muy mayores en quienes quizás va a ser más difícil hacer este cambio de paradigma, pero el día de hoy vemos muchas también que vamos a tomarnos estos espacios, vamos a demostrar lo poderosas que somos, vamos a demostrar que siempre fuimos capaces, que no se trata de que ahora las mujeres gordas salen y, y aparecen, sino que en realidad siempre estuvimos, quizá con miedo a las burlas, al acoso, al odio de otras personas, pero siempre estuvimos. totalmente. Y con esto que dices de que se usa esto como se está cuidando, Claro. no sé si te animes a contarnos un poco qué hacías tú para cuidarte, para que veamos realmente qué tan cuidadoso es eso. Sí, mira, hice muchas dietas durante mi adolescencia y mi niñez y ahora más adulta.
Y ese cuidarme implicaba estar contando las calorías de lo que comía, Ujú. minuciosamente instalando aplicaciones en mi celular para llevar un registro exacto, ojalá, de cuántas calorías estaba consumiendo. Incluía también saltarme a veces alimentación, y horarios de alimentación, incluía también el cuidarme, pasar muchas horas pensando en lo que comía y en que si me salía de esos márgenes que tenía establecido, tenía que hacer algo para compensarlo. Por ejemplo, si comía una comida no saludable de acuerdo a mi pauta, luego no iba a poder comer a la siguiente hora o no iba a poder, o iba a tener que hacer algo, iba a tener que quizá hacer un ejercicio o caminar más o hacer algo diferente. Entonces, hoy miro eso y veo que en realidad de saludable eso no tiene nada, porque mentalmente es una carga tan grande en la que una persona que ha vivido estas restricciones, cuando a ti te restringen un alimento, te interesa mucho más y ahí es donde ocurren, por ejemplo, los atracones, Ujú. porque no tenías disponible un alimento y al momento en que lo tienes nuevamente piensas, tengo que consumirlo, lo necesito, se va a acabar, no estaba disponible y tengo que aprovechar esta oportunidad de ingerirlo. A mí me pasó así muchas veces. De hecho, hasta hace poco tiempo atrás, yo tenía prohibido comer pan en mi casa. Prohibido comer pan. Acá en Chile somos muy de comer pan en varias horas del día. Y estaba prohibido para mí. Entonces, cuando yo salgo de mi hogar familiar y me voy a vivir de manera independiente, tengo esto de comer pan a la hora que quería, que Mm. después, claro, me trajo más inconvenientes, pero es así un poco cómo funcionan las restricciones en las personas. Y eso no es cuidarse, eso a largo plazo no es cuidarse. Para nada. Y lo que es alarmante, que ya hemos escuchado también en episodios anteriores, es que en un cuerpo delgado, estas son conductas de riesgo que se desalientan, ¿no? Y sin embargo, en un cuerpo gordo se Se toman como aplauden. algo positivo, claro. Mm. No sé si alguien más te ha comentado, pero cuando uno visita a un médico, generalmente te preguntan, ¿cómo te portaste? Mm. ¿Cómo lo hiciste? A ver, cuéntame. Y es una presión gigante. Yo ya desde hace un tiempo decidí no tener más pesas disponibles, no preocuparme de eso. Quiero ahora, dentro de poco, aprender acerca de alimentación intuitiva, eh, no solamente para mí, sino que para los que me rodean, para que en mi casa comamos de una manera diferente. Y así de a poco ir reeducándonos, ir mejorando nuestra relación con la comida y con la vida en general para el día a día. Si me preguntas, por ejemplo, mi objetivo 2022, 2021, 2020 era bajar de peso, sí, por supuesto. Era lo primero de la lista. ¿Y para el 2023 será lo mismo? La verdad es que no. La verdad ya no siento esa presión. Lo que no quiere decir que no vaya a estar contenta si en algún momento logro algún cambio. Creo que mi cuerpo en algún momento puede encontrar una estabilidad, quizá en este peso o en otro un poco mayor o en otro un poco menor. No lo sé la verdad. Pero por mientras no voy a seguir odiando mi cuerpo, no voy a seguir restándome de lugares donde puedo estar y no voy a dejar de vivir por mientras, Mm. porque esta es la vida que tengo. Celebro profundamente eso. Gracias. Gracias. Yo espero que este mensaje, esta historia llegue a más personas que puedan sentirse identificadas algunas y quizá en quienes no han vivido esta vereda de la vida, que tienen el privilegio de la delgadez, que puedan empatizar con las vivencias de otras personas. Mm. Sí, eso es súper importante y en realidad así nace este proyecto, ¿no? Al escuchar historias y decir, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y claro,
lo que tú dices, es algo que se vivía muy, muy silenciosamente, muy Ujú. callada, como decías, no es que no habían personas gordas, es que no salían, ¿no? Estaban ocultas y basta, ¿no? O sea, basta de eso. Nos hace bien a todos, por supuesto, y escuchar estas historias, empatizar con estas historias, comprender que no están fallados los cuerpos, está fallada la sociedad, está fallada la cultura. Sí, eso al final es algo que me tranquiliza. O sea, cuando escucho hoy un comentario de alguien, recuerdo que no es culpa de esa persona necesariamente, es un sistema el que tenemos que cambiar. Sí, absolutamente. Bueno, tenemos un montón de trabajo, pero todo granito de arena suma. Así es. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si hay algo más que quieras compartirnos, que se haya quedado por ahí. No, estoy bastante agradecida, la verdad, por esta entrevista. Siento que llega en el momento justo de mi vida personal y de mi carrera profesional en el que puedo contar que por fin dejé atrás mis temores y decidí trabajar en lo que estudié, en aquello que me apasiona y donde sé que también puedo contribuir a la vida de otras personas, que es mi consulta como psicóloga. Por supuesto que estoy interiorizándome acerca del enfoque en salud para todas las tallas, salud en todas las tallas, que considero que es un avance tremendo, que me impresiona no haberlo conocido antes porque ya lleva unos años dando vuelta, pero también abrir eso, abrir mi agenda o mi espacio, mis redes sociales, ahí me refiero, para hablar de estos temas con quienes lo deseen, si de pronto quieren no solamente seguir un proceso de psicoterapia está disponible, sino que conversar, compartir anécdotas, inquietudes, apoyarnos las unas a las otras, ahí voy a estar. Sí, totalmente. La soledad nos ha enfermado, ¿no? De alguna manera. Entonces, en compañía vamos a sanar, en comunidad vamos a sanar. Muchísimas gracias, Totalmente. Jesús. Pongo mucho tu historia, tu valor y tu decisión de ocupar tu espacio, el espacio que mereces y punto. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Y a todos los que nos han seguido hasta aquí y han llegado hasta el final, muchísimas gracias también. Por favor, ayúdenos a difundir estas historias, compartan con personas a las que crean que les puede aportar y, por supuesto, si hay alguien más que quiere compartir su historia, aquí vamos a estar para escucharlos. Un besito. Chao, chao.